Demos comienzo a la clase de hoy que va a tratar sobre el régimen del empleo público. Em, a ver, ¿por dónde podemos arrancar? Un segundo que voy a acomodar esto por acá. Bueno, a grandes rasgos lo que vamos a ver hoy es, como les decía, el régimen del empleo público, que varía en su estructura jurídica respecto a lo que es nación y provincia. Vamos a ver por un lado ciertas cuestiones del régimen nacional con la ley de contrato de trabajo, pero principalmente lo que respecta al régimen provincial y en particular el decreto ley que regula el régimen de empleo público dentro del servicio penitenciario. Antes de introducirnos a la cuestión del empleo público, un dato de color, a mí porque me gusta la historia y atormentarlos con esto, pero no sé si alguien sabe de dónde viene la palabra trabajo, la etimología de la palabra trabajo, de qué palabra en latín. Viene del término tripalium, que el tripalium era un instrumento de tortura. Así que se ve que la reticencia al trabajo es de larga data y no tenemos que sentirnos ni originales ni víctimas novedosas en eso. Lo cierto es que, más allá de que sea un dato de color para arrancar la clase, me sirve un poco como puntapié para denotar la cuestión que subyace detrás del trabajo en sí, del régimen de empleo, eh, que no es sino la apropiación de la fuerza de trabajo ajena por parte de un sujeto distinto a quien efectivamente está realizando esta actividad, no sea física, motriz o intelectual. Tema que si lo analizamos desde el punto de vista histórico, filosófico, es muy difícil no interrelacionar con lo que es el instituto de la esclavitud y lo que fue la apropiación ilegítima y forzosa del trabajo, de la fuerza de trabajo, de la fuerza de producción ajena durante gran parte de la historia y el no reconocimiento de los derechos humanos, primero y principal, a ciertos grupos de personas que eran esclavizadas y demás en el marco de guerras eh, u otras circunstancias, y cómo el derecho, que siempre decimos que el derecho va detrás de los hechos, y el derecho laboral en particular comienza a aparecer como un régimen jurídico cuyo principal foco de tutela no es sino el trabajador o la trabajadora, es decir, la persona que presta esos servicios, sin perjuicio de que también se regulen las cuestiones atendientes a lo que son los derechos del empleador, y por eso vamos a ver también eh, institutos como las prohibiciones y los deberes dentro del marco del empleo. Lógicamente está el régimen jurídico, las normas, los principios que gravitan por sobre lo que es el régimen de empleo, se remontan principalmente a lo que fue la dinámica privada, la dinámica civil y el trajín propio de los vínculos que se formaban entre los particulares, entre los ciudadanos, de los contratos a raíz de los cuales una persona prestaba determinados servicios y otra se aprovechaba de esos beneficios, generalmente con una contraprestación, perdón, en dinero. En este orden de ideas, como para dar un tinte un poco histórico al inicio de la clase, podemos diferenciar dos grandes regímenes que son el régimen de empleo público y el régimen de empleo privado. El régimen de empleo privado en el cual tenemos dos sujetos privados en cada parte, en la parte empleadora y en la parte del empleado o la empleada. Y en el régimen del empleo público, ya reconociendo que una de esas partes, el empleado y el empleador, es el Estado. El Estado en todo su espectro, en cualquier centralización o descentralización que fuere. También es importante entender que en este marco de situación y en línea con lo que hemos visto en la clase pasada, de lo que fue la evolución del Estado en cuanto a sus roles, a sus funciones, a sus deberes, y a las cargas que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo,
el paso de un constitucionalismo liberal propio de los principios de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y fraternidad. Estos principios de libertad e igualdad se tomaban en sentido formal, en el cual se reconocía, por ejemplo, la igualdad de todas las personas, de los derechos de todas las personas, y el Estado pasaba a ocupar un rol, hemos dicho, más de garante de ciertas cuestiones, pero mucho más pasivo, consistente mayormente en abstenciones. Mientras que con el paso del tiempo y lo que fue el desarrollo histórico y el surgimiento de injusticias fácticas en el seno social, comenzó a tener lugar el movimiento que derivó de lo que fue el constitucionalismo social, con el reconocimiento de derechos de segunda y tercera generación, y que dio paso a las constituciones sociales que tuvieron amplios logros respecto de lo que es el reconocimiento de derechos, garantías para personas que en los hechos se encontraban en una situación dispar y que por ende tenían mayor potencialidad de resultar vulnerados en sus derechos. Y no es sino el caso, por ejemplo, de los trabajadores. Fácil podrán ilustrarlo con ejemplos que puedan crear en torno a lo que fue la revolución industrial o demás, el capitalismo también por ahí llevado a extremos, eh, puede ser también un ejemplo. Entonces, dijimos que en este doble régimen que podemos tener, el otro gran sistema, aparte del régimen del empleo público, es el régimen del empleo privado, que en la legislación nacional no es sino la ley de contrato de trabajo, 20.744, respecto de la cual que hablamos también cuando hablamos de regímenes de empleo público o empleo privado, estamos necesariamente hablamos de qué régimen de derecho va a aplicarse, mientras que por un lado va a ser el régimen de derecho privado, por el otro lado va a ser el régimen de derecho público, y vamos a ver que esto va a tener grandes diferencias en cuanto a lo que hace el imperium del Estado, las prerrogativas, el régimen exorbitante, decimos, en el derecho administrativo en virtud de estas facultades que tiene el Estado por ser la persona jurídica creada en pos a eh, alcanzar el bienestar general. Entonces, estas relaciones de empleo que hablamos en el marco de la ley de contrato de trabajo, del régimen privado, tienen al poder público como un árbitro externo, con el fin de garantizar que se observen ciertas reglas o principios generales que vinculan, que se reglan sobre la relación entre dos personas que son privadas, que son por un lado el trabajador aportando su fuerza de trabajo y por otro lado el empleador que merced a un contrato laboral eh, contrapresta esta prestación por parte del trabajador en un salario en dinero. Eh, Como veníamos diciendo, digamos, en el caso del empleo público, lo que tenemos es en el lugar del empleador el Estado, en sus diferentes niveles, y por otro lado los particulares cumpliendo funciones. En esta relación, digamos, existe una prestación, un servicio que brindan los particulares, a cambio de lo mismo de una remuneración que va a Estado. Y en estos casos es en este orden de ideas que hablamos entonces de empleo público. El doctor Carlos Balbín va a dar una definición respecto a lo que se puede entender por empleo público y que va a girar en torno a lo que hemos hablado también en la clase anterior en cuanto a la responsabilidad del Estado y al elemento imputabilidad, que es teoría alemana que se llamó la teoría del órgano, recordarán en virtud de la cual los agentes del Estado, las personas humanas de las cuales el Estado se vale para la consecución de sus fines y el ejercicio de las tareas que les están encomendadas, no son sino el mismo Estado actuando. Esta teoría del órgano como partes esenciales del mismo cuerpo en orden a los agentes, las personas humanas que trabajan para el Estado, persona jurídica. En ese marco de ideas es que el doctor Balbín nos va a decir que los agentes públicos son las personas físicas de las que se vale el Estado para el cumplimiento de sus fines y consecuentemente las conductas que ellos ejerzan en el marco del ejercicio de sus funciones constituyen acciones del propio Estado, que no es sino la teoría del órgano que veníamos diciendo. Es una primera apreciación que tiene que ser completada con que estamos hablando de una noción restringida de este concepto. Y nos alejamos un poco del dualismo entre funcionario y empleado, que es cuestión
de un tema un poco de mayor profundidad que no viene a los fines de esta clase, salvo algunas salvedades que oportunamente veremos, pero pensemos como empleado público a todos los agentes públicos de los cuales se vale el Estado. Ahora, hay dos grandes teorías, por así decirlo, respecto a cuál es la naturaleza jurídica de este vínculo que une al Estado en su carácter de empleador y al particular en su rol de empleado o empleada. Tanto la doctrina y la jurisprudencia han teorizado y han tenido, en el caso de la jurisprudencia, sentencias en cuanto a esto, y también es disímil la postura que tiene Nación respecto de provincia. A grandes rasgos podemos tener dos ideas, dos teorías respecto de este vínculo, a la naturaleza jurídica de este vínculo. Se puede hablar, por un lado, de que se trata de una relación estatutaria y por otro lado que se trata de una relación contractual. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La relación estatutaria, en contraposición a lo que es la relación contractual, sostiene esta teoría, quienes se apegan a esta teoría sostienen que el vínculo que une a las dos partes es un Disculpe, acto profe, unilateral por parte del Estado. disculpe, Natalia, sí, no escuché qué teoría, justo se cortó, no sé, se habló arriba. sí, por favor, no, gracias por avisarme. Por un lado, la relación puede ser que se hable de una relación estatutaria o por otro lado de una relación contractual. Estatutaria o contractual. La estatutaria lo que va a sostener es que lo que existe en este vínculo es un acto unilateral por parte del Estado, en donde se va a privilegiar la valoración legal que regula la actividad y se descree que exista un vínculo convencional. No se cree que haya un acuerdo entre las dos partes en virtud del cual se someten a un régimen y establecen un vínculo laboral. Sino se entiende que hay un consentimiento por parte del particular al ingresar al régimen del empleo público que perfecciona, que puede ser la condición o el perfeccionamiento de un acto que unilateralmente dictó el Estado en cualquiera de sus esferas, pero que nunca va a ser contenido esencial de ese acto, sino que el Estado dicta un acto unilateral y la voluntad del empleado, en este caso, viene a perfeccionarlo. Esta es la noción estatutaria, que es la noción que vamos a ver que está en provincia. En provincia de Buenos Aires, la noción que sostiene la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires. Mientras que por otro lado, la doctrina mayoritaria va a entender que lo que hay detrás del régimen, del vínculo dentro del régimen del empleo público, es una relación contractual. Es decir, hay un contrato, hay un acuerdo, hay una convención entre las dos partes en las cuales el consentimiento del trabajador no es un elemento accidental del vínculo, sino que tiene tanto peso como la voluntad de la administración de proveerse de personas humanas que trabajen en sus filas. Esta es la doctrina mayoritaria, esto es lo que va a sostener la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, y particularmente, al hablar de contrato, estamos hablando del contrato administrativo. Entonces, el empleo público va a pasar a ser, conforme a esta teoría, un contrato administrativo regido por el derecho público. Marienhoff, que es un doctrinario de mucho renombre en nuestra materia, lo habrán escuchado nombrar ya, sostiene que, con excepción de los funcionarios superiores de gobierno, los empleados de la administración pública están vinculados a ellas por una relación contractual de derecho público, es decir, adhiere a esta teoría. Y ya vemos que hace una excepción de los funcionarios superiores, como les decía, que en algunos casos es menester de señalar, pero a grandes rasgos, cuando hablamos de agentes públicos, hablamos de la totalidad de los empleados. Por otro lado, Balbín nos va a decir que la relación es claramente contractual, porque es esencial y necesario el consentimiento del empleado para entrar a ese vínculo laboral y perfeccionar esa relación. Esta es la doctrina mayoritaria, como les digo. Nosotros, por nuestra parte, coincidimos con esta doctrina, entendiendo de que se trata efectivamente de un contrato administrativo en la cual el consentimiento del particular no es un elemento accidental, sino que es un elemento esencial. Y esto lo pueden observar y lo que legitima la adhesión a esta postura es, por ejemplo, diversas manifestaciones que tiene
este reconocimiento a la voluntad del empleador a lo largo del vínculo laboral, como pueden ser, por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo, las actas paritarias. Son momentos en los cuales pareciera que esta teoría se ratifica, porque evidentemente deja, no es un elemento accidental la voluntad del empleado, sino mal podría, digamos, tener tanta injerencia sobre todo lo que tiene que ver con la contraprestación en dinero, el convenio colectivo de trabajo, las actas paritarias y demás. Hablamos entonces de que existe una sujeción doble dentro del régimen del empleo público. ¿Por qué? Porque no solo obliga al empleado, sino que también obliga al empleador. Es decir, se somete al empleado, pero por otro lado también la administración queda obligada al cumplimiento de las pautas, de los principios, de las normas que regulen la cuestión. Ejemplo, por ejemplo, pliegos de base de condiciones, licitaciones, procedimientos de ingreso, que vamos a ver más adelante, particularmente cuando veamos lo que es el principio de igualdad, de oportunidades y demás. Ya que estábamos hablando de diversos autores del derecho administrativo, es importante remarcar que en este régimen de empleo público, aún así hablemos de que se trata de un contrato administrativo, no deja de ser sino una expresión de una relación de subordinación, en donde hay poderes, prerrogativas y derechos por parte del Estado que van a estar defendiendo el interés general, por un lado, y por otro lado están los derechos del empleado, que lo que perseguirán es su interés particular. Y acá ya van a poder ver una primera gran diferencia en lo que tiene que ver con el régimen del empleo privado, en la cual las dos partes van a perseguir intereses privados, particulares. Sin embargo, en este caso en particular, vamos a tener al Estado como aquel que persigue el interés general, el garantizar, beneficiar al interés general, y por otro lado el particular que lo que va a buscar es el beneficio propio ilegítimamente. De aquí surge también el hecho de que se encuentra arreglado por el derecho público. Uno de los sujetos es el Estado y mal podría entonces ser aplicada lisa y llanamente la normativa privada, sin perjuicio de que pueda ser aplicada de forma subsidiaria, cosa que también vamos a mencionar más adelante. Marienhoff nuevamente nos va a advertir al respecto y dice que si bien se discute hoy, decía cuando escribía él en su momento, eh, si esta relación es contractual o no, y hablábamos de la relación estatutaria o la convencional, lo que sí decía que no se podía discutir era esta aplicación del derecho público eh, por esta cuestión de la aparición del Estado en su misión de perseguir el interés general. Dromi, que también es otro de los doctrinarios que seguimos en la materia, habla de una relación contractual de derecho público que guarda en cuanto al objeto cierta analogía con el contrato de trabajo del derecho privado, o con la locación de servicios, pero que difiere particularmente en la cuestión de que el régimen jurídico específico que regula este vínculo es un régimen de derecho público al tener al Estado como contratante y en razón a los fines mismos del servicio, todos los fines que nosotros, en su caso dentro del servicio penitenciario, en mi caso dentro de la universidad, todas las actividades, el ejercicio que realizamos, no está sino encolumnado detrás de las misiones del Estado y del bienestar general que venimos hablando. ¿Qué pasa también? Sabemos que estamos en un sistema federal en el cual las autonomías tienen facultades reservadas, no delegadas a la nación ni por la Constitución Nacional ni por los pactos preexistentes, dice la Constitución. Y que en ese orden de ideas el derecho público, ya hemos dicho, es un derecho local, es decir, que está reservado al ámbito de las autoridades locales, provincia o en algunos casos dentro del marco de acción que tengan los municipios. Y es en este marco federal que presenta el país que hay distintas nociones respecto a la cuestión del régimen del empleo público y, por ejemplo, la naturaleza contractual. Yo ya les había anticipado que la Suprema Corte de Buenos Aires tiene establecida la doctrina en virtud de la cual se considera la relación de empleo público de carácter estatutario, es decir, que es un acto unilateral emanado de la administración que se perfecciona con el consentimiento de quien va a ser el trabajador. Esto lo ha dicho la causa Souto,
Souto y Susana contra Municipalidad de General Pueyrredón, que es del año 92. Y lo que dijo es, a grandes rasgos, esto, que es una relación de empleo público de naturaleza estatutaria y que se regula por actos unilaterales provenientes de la administración pública. Esto lo dijo la Suprema Corte de Justicia en el año 1992. Sin embargo, como sabrán, las composiciones de la Suprema Corte, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también van cambiando y con ella su criterio, a la par que también las corrientes políticas se van encauzando en distintos caminos. Eh, ha tenido un cambio de criterio respecto a esto en otras causas, como la causa Larroque, Barrio Nuevo, Flores, en la cual calificó al régimen de empleo público como un contrato administrativo. Es decir, se desconoció lo que había dicho en 1992 en virtud de entender que era una relación estatutaria y dijo que era un contrato administrativo. Después, como habrán visto, estas son posturas que ha ido alternando la Suprema Corte de Justicia. Ahora, ¿qué dice la Constitución de la provincia respecto a la naturaleza de esto? En el artículo 39, inciso cuarto, al mencionar y regular el derecho a las negociaciones colectivas del empleado del sector público, lo menciona como una relación contractual, la Constitución. Dice, todo acto o contrato que contravenga las garantías reconocidas en el presente inciso será nulo. Dice la Constitución, todo acto o contrato. Es decir, se aparta de la idea estatutaria y adhiere, pareciera, a la convencional, a la contractual. Reconoce que el instrumento que une al trabajador con el Estado es de carácter contractual. Esto es un tema de debate, como les digo, y lejos está de ponerse fin tanto en el ámbito jurisprudencial como en el doctrinario. Pero aún así, digamos, quienes sostienen la posición, sostenemos la posición contractualista, se- parten de la base de admitir que no es un contrato de derecho privado, sino uno de derecho público, ya que tenemos, a ver, y un contrato administrativo de derecho público. Tenemos el acuerdo de voluntades, como dijimos, entre dos partes sumamente dispares, en la cual una es la privada y otra es una persona pública. Pero el objetivo es eminentemente público, que es servir al interés común. Esa es la particularidad del empleo público en contraposición al empleo privado. Pero como sabrán, está este límite entre lo que es el campo del derecho administrativo y el derecho laboral es difuso y veremos que si bien la normativa es expresamente pública en la materia, y hay normativa nacional, provincial e incluso regímenes o estatutos especiales para ciertos sectores del cúmulo de empleados públicos, veremos que la ley de contrato de trabajo gravita, los principios de la ley de contrato de trabajo gravitarán por sobre todas estas cuestiones, porque no son sino, y como hemos dicho también, la responsabilidad del Estado, cuando vimos que, si bien la responsabilidad del Estado era una cuestión de derecho público, la Corte había tomado principios, normas del derecho civil, ante la inexistencia de normas de derecho público, en la inteligencia de que respondían a valores de justicia, equidad y que formaban parte de principios generales del ordenamiento jurídico propios de un Estado de Derecho. ¿A qué vamos con todo esto? Nuestro titular en la universidad siempre dice que el derecho, si bien puede dividirse en ramas y demás, y especializarse es uno solo, y sus compartimientos no son compartimientos estancos, no son islas aisladas, sino que se encuentran en diálogo, y este no es sino un ejemplo para ello. Vayamos entonces a la cuestión normativa. Habiendo hecho un poco de naturaleza jurídica del régimen de empleo público, AESU me avisó que en 10 minutos termina la reunión, es decir, que terminará 18:40 aproximadamente. Ni bien termine la reunión, si les parece, ingresamos al Zoom siguiente y hasta quizás en el mejor de los casos lo podemos liquidar en dos reuniones. Si no hacemos una tercera, eso dispondrán ustedes, ya que la clase es suya y mi tiempo también. Vamos entonces a la cuestión normativa y comencemos hablando particularmente de lo que es la administración provincial. Ya dijimos, bueno, que en lo nacional tenemos la ley de contrato de trabajo, pero en provincia lo que tenemos es, por un lado, la ley 10.430, 10.430,
que se llama la Ley de Estatuto y Escalafón para el Personal de la Administración Pública, reglamentada por el Decreto Reglamentario 4161 del 96. Esta ley lo que va a proveer es un estatuto legal de carácter general, es decir, es un marco general en cuanto a lo que refiere a principios, normas, derechos, deberes, prohibiciones, obligaciones del régimen de empleo público en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, como les anticipé, pueden existir estatutos especiales, normativas especiales que regulen el régimen de empleo en determinados espacios del poder público provincial. El artículo 1, particularmente de la ley 10.430, dice que exceptúa de su ámbito de aplicación a aquellas relaciones contractuales que tengan previstas normas especiales. Entonces, ¿qué es importante destacar respecto a esto? Es que la ley no tiene ningún tipo de cláusula que le dé aplicación supletoria frente a la inexistencia de una regulación expresa por parte, por ejemplo, de estas normas especiales. Y de esta forma lo que va a hacerse, si yo estoy en un trabajo en un espacio, le hacen el servicio penitenciario, y veo que mi situación no encuentra, no está contemplada en la norma especial que regula la materia, la ley provincial no dice va a ser de aplicación supletoria en el caso de que no se regule. Lo puede decir la ley especial, es decir, la que regule mi situación en particular. Pero en caso de no decirlo, habrá de estarse a los principios generales del derecho que vamos a ver después, por ejemplo, ante la duda, la interpretación más favorable al trabajador y demás. Y esto viene en línea también con lo que les decía de la noción del derecho como uno solo, más allá de sus distintas ramas y demás. El artículo 39, particularmente de la Constitución provincial, y el artículo 14 bis van a ser los núcleos constitucionales en torno a los cuales gira la cuestión del empleo. El 14 bis es el típico artículo de los derechos del trabajador en la Constitución Nacional, y el 39 por su parte de la provincial. ¿Qué sucede entonces? Para los agentes de la administración pública que no tengan un régimen especial, se les aplica la ley 10.430. Rige para la generalidad de los agentes del Poder Ejecutivo esta ley, tanto de la administración centralizada como la descentralizada, salvo, como dijimos, que haya alguna regulación especial. Y no sé si había una consulta o no. Bien. Y lo que dice también la segunda parte del artículo primero es que esta ley, la 10.430, va a ser de aplicación al personal de los restantes poderes, es decir, ya dijimos que aplica para el Ejecutivo, va a ser de aplicación al Legislativo y al Judicial cuando existe una adhesión expresa por parte de las autoridades respectivas y con los alcances que disponga. ¿Cuál fue la situación hoy en día en provincia? Dentro de lo que es el poder legislativo, la Cámara de Senadores adhirió a la ley 10.430, mientras que la Cámara de Diputados y en el otro poder, el Poder Judicial, tienen regulaciones autónomas, dictaron sus propias leyes en cuanto al régimen de empleo público. Pero vamos entonces a lo que es el régimen, el ámbito de aplicación de la ley Una consulta. 10.430. ¿Qué nos va a decir esta ley provincial? Que su ámbito de aplicación comprende al personal que preste servicios en el Poder Ejecutivo, central o descentralizado, y realiza una serie de excepciones. A grandes rasgos son tres grupos de sujetos que están exceptuados de los alcances de esta ley. Y como verán, se trata el primer supuesto que no lo van a ver de aquellos que ocupan altos cargos de gobierno que suelen ser más de carácter político. Primero habla de ministros y secretarios de Estado, asesor general de gobierno, secretario de la Gobernación, fiscal de Estado adjunto, subsecretarios, asesor ejecutivo de la Asesoría General de Gobierno, escribano general de Gobierno, adscripto superior y jefes y subjefes de policía y del servicio penitenciario. Primer grupo que se excluye de la aplicación de la ley 10.430. Segundo grupo, funcionarios para cuyo nombramiento o remoción la Constitución o las leyes fijen procedimientos determinados, es decir, que tengan ya previsto un procedimiento especial. Y por otro lado, el personal
que se encuentre amparado por regímenes especiales, por ejemplo, el servicio penitenciario. Por otro lado, como dijimos, Poder Legislativo y Judicial dictaron sus propias normas, salvo senadores que adhirió a la 10.430. Vayamos entonces a lo que nos compete o no, porque está a punto de terminar esta reunión, miren, le deben quedar 2, 3 minutitos. Antes de seguir, así no nos corta, finalizamos y vamos ingresando al segundo link, si les parece, y continuamos con el clase por ahí. Ahora nos Listo, vemos en profe. la otra reunión. Muy Listo, profe, gracias. Ok. uso de la palabra. Profe, ¿volvemos a poner el presente? Micrófono cerrado y No, no, desde ya que no. No. Quienes hayan puesto ya su nombre y apellido en la reunión anterior es más que suficiente. Gracias no, por me había olvidado de comentar. Aquí tenemos un cachito, aquí hacemos un par más porque sé que éramos más de... Bien, recuerden, hay compañeros y compañeras que no hace falta, a medida que se vayan ingresando, que no hace falta que pase nuevamente el presente, que lo pasaron en la reunión anterior, ya es suficiente. Bueno, vamos entonces, así no ralentizamos mucho más. Voy a silenciar aquí los micrófonos que quedaron abiertos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Por favor, Sabrina. Porque, nada, en la rapidez, no sé si no puedo lograr encontrar la diferencia entre el segundo grupo y el tercer grupo. El segundo grupo son los funcionarios que tienen un procedimiento especial. Anoté yo Claro, así. es muy fina igual, está muy bien la Y los observación porque es muy empleados fina. los del régimen especial no entiendo cuál sería la diferencia en esto en función de lo que usted estaba diciendo al principio de la clase, que existe una diferencia sustancial entre lo que es funcionario y empleado. Quiero entender que por ahí la No, diferencia claro, viene. decía que dentro de lo que es la estructura jerárquica de la administración, introducirnos en las cuestiones de lo que es la diferencia entre funcionarios y empleados es una cuestión sustancial, decía, en el sentido de que requiere por ahí muchísimo más trabajo y teorizar mucho más, pero a grandes rasgos lo que vamos a ver es que la normativa hace cierta discriminación respecto de lo que son las altas esferas de poder y lo que es el cuerpo general de empleados de la administración. En este caso, el segundo grupo habla de funcionarios para cuyo nombramiento o remoción la Constitución y las leyes fijen procedimientos determinados. Y en el tercero es personal amparado por regímenes especiales. Si nos atenemos a la terminología, regímenes especiales puede ser, por ejemplo, un decreto ley o Sí, normativa nosotros. interna que regule la cuestión, mientras que en el grupo anterior está hablando de funcionarios para cuyo nombramiento o remoción la Constitución o las leyes fijen procedimientos determinados. Tiene que ver más con las esferas altas de gobierno, así como venía del grupo anterior. Es muy fina, pero Perfecto. no te hagas mucho, no te hagas problema con eso porque no, o sea, no, guiño, no te hagas problema con eso.
Consulta, pero no dijo que también en la primera era para jefe y su jefe de la policía y su La jefe de primera es una servicio y todo eso. enumeración taxativa. Claro, la primera enumera taxativamente ciertos cargos. Claro, y la segunda es altas esferas, de lo mismo, me Y la parecido, ¿no? segunda, y es parecido, pero es como un concepto más abierto, más genérico, y abre a todos aquellos funcionarios que tengan un procedimiento previsto por la Constitución o por las leyes. Por ejemplo, el juicio político y demás para la remoción de senadores, los fueros, el Poder Legislativo lo van a poder, una manifestación más clara en el caso de los fueros. Ah, gracias. No, por favor. Perfecto, Muy gracias, bien. profe. No, por favor, Sabrina. Pero como les digo, no se hagan mucho problema con ello. Bien, entonces, ahora sí vamos a lo que nos compete en cuanto a lo que es el régimen del personal del servicio penitenciario de la provincia. Para el régimen del servicio penitenciario, ustedes lo sabrán mejor que yo, hay un régimen especial y que es el que fue dictado por el Decreto Ley 9578 del 80. Decreto Ley 9578/80. Es uno de los regímenes especiales que se apartan de la ley provincial, de la ley 10.430, eh, a excepción del personal civil que presta servicios dentro del servicio penitenciario, que este sí va a estar regulado por la ley 10.430. Es la única excepción que hace respecto de sus empleados. El artículo 2 lo que dice es eso, que su ámbito de aplicación, aquellos agentes que integran el servicio penitenciario y se regirá por lo determinado en la presente ley, el personal de oficiales, suboficiales y Bueno, guardias que componen un ente único, ¿cómo? dejando excluidos expresamente al personal civil de la ley 10.430. Estela, ahí te silencié porque me parece que estabas con el micrófono abierto. Si me estabas haciendo una consulta, por favor te pido que me interrumpas. Eh, bien, no, perfecto. Sigo entonces. Entonces, Decreto Ley 9578 del 80, lo importante es que regula distintos aspectos en lo que hace al personal al empleo público dentro del servicio penitenciario. ¿Qué aspectos? A grandes rasgos, ustedes saben que una relación laboral se desarrolla en un determinado periodo de tiempo en el cual pueden presentarse un gran cúmulo de situaciones y de circunstancias, por ejemplo, la carrera administrativa y demás, pero lo cierto es que hay un ingreso al vínculo y un cese, que puede ser por cuestiones normales o anormales. Normales suele ser la jubilación, anormales, por ejemplo, procedimiento disciplinario, cesantías, exoneraciones o demás. Este decreto de ley va a regular el ingreso a la actividad penitenciaria, los escalafones que existen dentro de la misma, la carrera, las formas de ascenso, los deberes, las obligaciones de las partes, los recursos disponibles para impugnar ciertos actos de las autoridades y también, como les decía, el régimen disciplinario. Podemos, a grandes rasgos, diferenciar dos tipos de empleo público, que es, iba a arrancar por la característica, pero nombremos primero mejor. A grandes rasgos, los dos tipos de empleo público es el personal de planta y el personal de planta temporaria. Ya por ende podrán entender que cuando hablamos de planta, estamos hablando de planta permanente, lo que llamamos planta permanente, que tiene la característica de la estabilidad. Y hablamos de estabilidad propia en contraposición a lo que se entiende por estabilidad impropia, que es típica del régimen privado. Esto lo vamos a ver más adelante, pero era como para esbozar un poquito esta idea. Entonces, en primer lugar, el personal de planta, que son aquellos agentes que gozan de la estabilidad propia y al que se destina la gran mayoría de las normas del régimen. Y por otro lado, la planta temporaria, el decreto de ley lo regula en los artículos 111 y 121, que comprende al personal de gabinete, a los secretarios privados, al personal contratado y al personal transitorio. De todas las clases de empleo, digamos, el régimen de la estabilidad comprende solamente a los que tienen un carácter permanente, a los de planta, es decir, aquellos que ingresaron a la estructura de la administración por medio de los mecanismos previstos por la norma y acreditando los requisitos necesarios.
Dentro del régimen de empleo público del servicio penitenciario, lo que vamos a poder observar, ustedes lo sabrán, como digo, mejor que yo, pero bueno, es parte de la clase y está bueno repasarlo, lo que son los escalafones, agrupamientos, categorías y grados. A grandes rasgos tenemos cuatro escalafones: escalafón cuerpo general, escalafón profesional y técnico, escalafón administrativo y escalafón auxiliar. Esto está en el artículo cuarto. Y dentro de cada uno vamos a poder subdividir en, como si fuesen compartimientos dentro de cada uno de esos escalafones, distintos agrupamientos, categorías y grados. Que en todos los casos, en los casos de los cuatro escalafones, van a ser de la misma manera. Ahora estamos ya parados sobre el artículo 12. Entonces lo digo para que anoten más quizás el artículo que todo el contenido de lo que voy diciendo para que no se maten escribiendo y saber que lo tienen ahí en la norma para repasarlo. Eh, ¿Qué tenemos entonces a grandes rasgos dentro de estos escalafones? Personal superior y personal subalterno, como los primeros dos subcompartimientos. Dentro del personal superior vamos a tener oficiales superiores, oficiales jefes y oficiales subalternos, en categoría decreciente en orden de jerarquía, dentro de este típico estructura jerárquica de la administración pública propia de los regímenes bonapartistas. Entonces dijimos oficiales superiores, oficiales jefes y oficiales subalternos. Dentro de lo que son los oficiales superiores, de vuelta en orden decreciente, inspector general, inspector mayor y prefecto mayor. Yendo a lo que son los oficiales jefes, prefecto y subprefecto. Y por otro lado, ya en lo que son los oficiales subalternos, alcaide mayor, alcaide, subalcaide y adjuntor. Así tenemos conformado lo que es el personal superior de cada escalafón del servicio penitenciario. En lo que respecta al personal subalterno, vamos a tener dos grupos de suboficiales, de vuelta, en orden decreciente, suboficiales superiores y suboficiales subalternos. Y dentro de lo que son los suboficiales superiores, suboficial mayor, suboficial principal, suboficial ayudante y sargento primero. Por otro lado, dentro de los subalternos, sargento, cabo primero, cabo y guardias. Eso entonces vendría a ser la estructura del empleo público dentro del servicio penitenciario, que como dijimos y a modo de conclusión, lo dividimos en cuatro escalafones, que a la vez se dividen en estos agrupamientos, categorías y grados. Le hago una Vamos a consulta, hablar un profesor. poco. Sí, por favor, Gustavo. La ley 10.430, ¿la podemos citar de manera supletoria ante un reclamo administrativo a la Administración Pública Provincial, ya sea por un ascenso, por un recurso? Para que la ley pueda ser de aplicación supletoria, tiene que estar expresamente reconocido en el régimen especial que corresponda, en este caso en el decreto ley que estamos viendo del servicio penitenciario. Siéndote sincero, no sé si existe o no expresamente la remisión a la aplicación supletoria de la ley dentro del régimen del servicio penitenciario. Habría que fijarse. De no ser así, lo que habría de aplicarse de forma subsidiaria son los principios generales de derecho, entre los que entran, bueno, principios constitucionales, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de Derechos Internacionales Civiles y Políticos y demás. Así que es una cuestión de cómo está regulado en esta norma en particular. Bien. Bueno, veamos un poco en este orden de ideas también, como para ver cómo gravitan esto, y también en línea con lo que consultaba Gustavo, los principios que rigen la relación del empleo público. Como hemos comentado, son principios que devienen de lo que es el trajín histórico del Estado y del Estado de Derecho en particular, y que consagran o reconocen derechos en cabeza de los trabajadores, eh, como por ejemplo, y lo que puedo hacer si quieren es una enumeración de los principios y después los vamos desglosando, pero a grandes rasgos vamos a hablar de los siguientes principios que rigen la relación de empleo público. En primer lugar, el principio o el derecho a la estabilidad en el empleo. En segundo lugar,
lo que conocemos como principio protectorio. En tercer lugar, el derecho a la remuneración, vaya si será un principio fundamental. De no existir, estaremos prácticamente en una apropiación ilegítima de la fuerza de trabajo ajena, una esclavitud. Es quizás el derecho a una remuneración y con los bemoles que tendrá esto, una remuneración justa en dinero, salario mínimo, vital y móvil, etcétera, como los derechos conquistados por parte del sector trabajador. El principio de igualdad de oportunidades en la carrera, principio que, como podremos ver después, a medida que lo vayamos desglosando, abarca un gran cúmulo de cuestiones y que tiene la noción de idoneidad como el elemento transversal a todas ellas, porque sabemos que la idoneidad es el único requisito para el acceso al empleo público, según la Constitución. Entonces, darle contenido a esta idoneidad, qué es ser idóneo para el acceso y también para el progreso dentro del empleo público, es una cuestión de amplio debate. Entonces, hablamos del principio de igualdad de oportunidades en la carrera, dentro de los que trataremos la cuestión de la idoneidad, en donde hablaremos también de ciertos elementos dentro de la idoneidad que pueden ser conflictivos, como el requisito de una determinada nacionalidad o el elemento de tener en consideración la cuestión de la edad para el acceso o no a cierto empleo. Y dentro de esta cuestión también veremos aquellas situaciones en las cuales el Estado toma una actitud proactiva y mediante el ejercicio de herramientas de impacto positivo busca compensar desigualdades fácticas que pueden reputarse injustas en el seno social, como por ejemplo de determinados grupos históricamente postergados o sectores socialmente vulnerables, como pueden ser los cupos para personas con limitaciones a su capacidad, con capacidades diferentes, los cupos para el colectivo LGTB+, y demás que ustedes ya se podrán imaginar. Otro de los principios también que vamos a ver es el principio o el derecho a la capacitación permanente, y un derecho también de los trabajadores y que hace también a velar por la idoneidad en el cargo, ya que la tecnología, la ciencia avanza, las necesidades también y los fines del Estado no solo empiezan a ser cada vez más variados, sino que lograr alcanzarlos y trabajar para ello requiere de una capacitación permanente y estar siempre al pie del cañón, diríamos, de una forma poco académica en cuanto al cuerpo, al plantel humano que conforma su equipo de empleados. Y finalmente vamos a ver a grandes rasgos lo que son ciertos estándares de deberes y prohibiciones que rigen dentro del régimen de empleo público que tienen que ver con cuestiones de servicio, de moralidad y demás. Sabrina, ¿tenías alguna consulta? Me parece que no. No, no, me habrá quedado el micrófono prendido. Dale, Disculpa. tranqui, no, por favor. Bueno, entonces, habiendo hecho esa enumeración, eh, podemos ya empezar a desglosar un poco cada uno de estos principios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estabilidad? A grandes rasgos, hablar de estabilidad puede conllevar dos tipos de subespecies, eh, dos especies dentro del género, podríamos decir. Hola, ¿me escuchan ahí? Y nos lleva Sí, también de sí. vuelta a hablar de las diferencias entre lo que Buenas es el tardes, régimen profe, sí se privado escucha. y el régimen Se público. escucha. Sí, sí, se El escucha. artículo 245 de la Ley de Contrato de ¿Cómo les Trabajo va? Buenas prevé la tardes. indemnización para aquellos casos en los cuales Buenas el tardes, despido se profe. realice sin justa causa. Hola, profe, Es buenas decir, tardes. reconoce el derecho en cabeza del empleador Bueno, ¿cómo de andan? despedir sin justa causa ¿Me a un empleado extrañaron la semana dentro del marco de un pasada? régimen de empleo ¿Cómo les privado fue en el regido examen? por el para nada. derecho privado. Y me fue como ¿Qué les va a quiere ir a decir esto? ustedes en el Que examen evidentemente, digamos, perfecto. la estabilidad ¿Ustedes qué en lo privado dicen? no es tan estable, Un 10. pareciera, o no es No tan sé. estable como en lo público. Le vamos a encarar con Y es fe. por esto que la No, estabilidad no sé. propia del régimen de empleo privado es una estabilidad que se entiende impropia, en contraposición a la estabilidad del régimen del empleo público, que es una estabilidad propia, decimos. ¿De dónde viene esto? De la Constitución Nacional. Es decir, esta lógica proviene
del propio constituyente, que incorporó como garantía específica y exclusiva de los trabajadores del Estado la estabilidad. Está dispuesta constitucionalmente como un derecho específico de los trabajadores estatales en la Constitución Nacional. El artículo 14 bis dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, y luego de hacer una cierta enumeraciones, habla de la estabilidad del empleado público, no menciona al privado. De aquí ya podemos ver la raigambre constitucional de esta diferenciación. Por parte de la Constitución Provincial, esto lo vamos a poder ver en el artículo 103, inciso 12. Así entonces, el derecho a la estabilidad vamos a ver que está referido y garantizado en la Constitución y se concibe como el derecho, este principio de estabilidad, el derecho a la estabilidad, a no ser excluido de los cuadros estatales, sino por razones que estén consagradas en una norma legal y reglamentadas de modo razonable, de forma tal que no se viole el artículo 28 que habla del principio de razonabilidad. Nosotros sabemos que los derechos no son absolutos, por mal que le pese a los liberales de la Revolución Francesa que hablaban de libertad, los derechos no son absolutos y uno no puede ejercerlos de la forma que quiere. El instituto del abuso del derecho es una clara manifestación y cristalización de la legítima limitación al ejercicio de ciertos derechos. Y reglamentar derechos no es sino limitarlos. Entonces sabemos que los derechos se ejercen dentro de- del marco de reglamentación que tenga por parte de las autoridades competentes. Es una estabilidad propia, entonces como dijimos, a diferencia de la impropia del régimen privado. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional prevé de forma genérica la protección entonces contra el despido arbitrario y para los empleados públicos el derecho a la estabilidad. La ley 10.430, que dijimos rige a gran medida el Poder Ejecutivo de la provincia, en el artículo 20 va a reconocer la estabilidad como uno de los derechos de los cuales goza el personal de planta permanente y hace una enumeración de cuáles son los alcances de esta estabilidad, qué comprende esta estabilidad. Y va a decir, comprende la estabilidad al empleo en sí, la estabilidad al grado escalafonario alcanzado, la estabilidad a una remuneración normal, regular, habitual y permanente de dicho nivel escalafonario, y también, dato no menor, el derecho a una estabilidad física, si se quiere, en cuanto a lo que es la permanencia en la zona geográfica donde se cumplen las funciones. Entonces aquí vemos distintas manifestaciones, distintos alcances de este principio de estabilidad. Ahora bien, ¿en qué momento se adquiere esta estabilidad? Porque hablamos de la estabilidad en el empleo público, estabilidad propia, que corresponde al personal de planta permanente. Bien, ahora, ¿cómo si se ingresa a planta permanente? Eso variará según cada organismo en particular, pero lo cierto es que para adquirir la estabilidad, sea cual fuera el organismo, siempre va a haber un periodo previo en el cual va a ser eh, un poco más endeble quizás, que no es sino lo que conocemos como el periodo de prueba. Es decir, la estabilidad se va a adquirir una vez cumplimentado, llegado a término el plazo del periodo de prueba. Generalmente equivale a 6 meses, pero en el caso del servicio penitenciario vamos a ver que el artículo 7 del decreto lo reconoce recién luego de los 12 meses y de haberse acreditado idoneidad y condición para el ejercicio del cargo en concreto. Y en el resto de los casos lo mismo, para adquirir la idoneidad, pasar el periodo de prueba y nada, que se le reconozca la idoneidad para el cargo y la obtención de los certificados definitivos de aptitud psicofísica, los estudios médicos y demás. Daniela, consulta ahí por el chat. Espera un segundo. ¿Qué se entiende por Hola, estabilidad ¿qué o qué tal? abarca? Ah, ¿qué tal, Daniela? Ahí está, Sí, gracias, porque pregunto como porque, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pregunto porque por ahí, no sé si es estabilidad o no, que nos cambian continuamente de función. Si eso implica una estabilidad o eso no se tiene en cuenta como estabilidad. El cambio de función. no, no, y mira, es un tema fino y depende mucho también de cómo está, como decíamos, ¿viste? De cómo está reglamentado el ejercicio de los derechos
y de cómo está reglamentado particularmente en el ámbito del servicio penitenciario por parte del decreto reglamentario, pero lo cierto es que también la movilidad dentro de, porque como dijimos, la estabilidad se reconocía respecto a, por ejemplo, al grado escalafonario alcanzado, dice la ley provincial. Es decir, el movimiento de determinadas tareas o funciones dentro del mismo grado escalafonario no debería de entenderse como una vulneración a este principio de estabilidad. Máxime teniendo en cuenta que es una cuestión jurídica no justiciable, decimos en el derecho administrativo, la decisión política de las autoridades de destinar un cierto número de agentes o reordenarlos en determinadas funciones o servicios en orden a salvaguardar los fines que persigan en un determinado caso en particular. Así que en principio no, pero siempre es una cuestión de hilar fino en cada caso concreto. Bien, a grandes rasgos eso para hablar un poco de lo que es estabilidad. Hablemos qué es el principio protectorio. Ustedes sabrán que siempre en el derecho penal se habla que indubio pro reo es el principio de ante la duda estar a la norma y a la interpretación, sobre todo, de la norma que sea más favorable a la persona imputada o procesada. Este es un principio humanista, netamente humanista, que es propio de la toma de distancia de procedimientos arbitrarios y lesivos para los derechos humanos, que hoy en día lo que entendemos como derechos humanos, tales como la Inquisición, por ejemplo. ¿Por qué fue el derecho penal? Porque es el derecho, es la manifestación más clara del poder punitivo del Estado. Entonces, este principio el indubio pro reo, el derecho penal, lo podemos traer al derecho laboral también, pero lo remontamos directamente a un principio que es lo que llamamos principio pro persona o principio pro homine, propio también de las concepciones filosóficas del liberalismo, del- de la Revolución Francesa y demás, y de buscar la salvaguarda de los derechos fundamentales del hombre. La Constitución Nacional, provincial, perdón, por su parte, reconoce este principio protectorio en el artículo 39, inciso 3, al consagrarlo particularmente respecto del derecho laboral. De esta forma, digamos, se hace extensible al empleo público provincial y lo que decíamos, esto implica, ante la duda, estar a la norma que más favorable sea para el trabajador y también a la interpretación. Si hay una interpretación difusa por algún tipo de falla o ambigüedad o vaguedad en la redacción por parte del legislador o de quien haya reglamentado la norma, se debe estar a la interpretación que tenga idéntico sentido, que vaya a favor del trabajador. Como consecuencia de esto, entonces, ante un hipotético conflicto entre dos disposiciones normativas o reglamentarias y las que se hayan convenido entre las partes, se tiene que acoger dar acogida a la que sea más favorable. Por esta cuestión que decimos del principio pro homine, y que no solo se remonta a la Constitución provincial, sino que sube hasta sube no, porque estamos hablando de provincias, facultades no delegadas, no sería propio de una clase de derecho decir sube a la Constitución Nacional. Pero sí también se encuentra anclado en la Constitución Nacional y sobre todo en el bloque constitucional, que es la noción que tenemos desde la reforma de 1994 hasta esta parte, respecto de lo que son las máximas, la máxima jerarquía de normas en el orden interno y también externo. ¿Por qué? Porque a raíz del nuevo artículo 75, inciso 22, se receptan muchísimos derechos de tratados humanos, entre los cuales está la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde se encuentran consagrados a grandes rasgos estos principios, sobre todo también el principio pro homine. Eh, la Suprema Corte ha tenido oportunidad de hacer expresa referencia a este bloque constitucional y a la operatividad de los tratados de derechos humanos en fallos como Pereira, Jorge contra Provincia de Buenos Aires. A grandes rasgos, eso en cuanto al principio protectorio que no tiene mayores bemoles. Vayamos a lo que es la cuestión de la remuneración. La ley provincial
10.430, en el artículo 25 refiere a que este derecho, el derecho a la remuneración, consiste en recibir una remuneración justa por los servicios que preste la gente, con más los adicionales que correspondan, antigüedad en el cargo, capacitación y demás. Por su parte, la normativa específica del servicio penitenciario, el decreto ley 2578, va a regular la cuestión de la remuneración de los agentes en el artículo 26, perdón, asumiendo el compromiso para la determinación al momento de determinar la remuneración de un agente, contemplar ciertos elementos tales como la importancia dentro del servicio, el carácter de fuerza de seguridad o no que reviste la gente, las modalidades rigurosas de prestación y las peculiares exigencias intelectuales o físicas que pueda tener el agente en cuestión. Esto va a tener mucho que ver cuando veamos el principio de igualdad de oportunidades, y se los spoileo un poquito nomás, pero cuando hablamos de igualdad de oportunidades, hablamos de igualdad de tratamiento ante igualdad de circunstancias. Es decir, el valor justicia, digamos, se garantiza y es efectivamente tutelado cuando se le otorga un igual tratamiento a quien se encuentra en igualdad de circunstancias. No un igual tratamiento de forma ciega e indiscriminada y aplicado de forma abstracta, sino teniendo en cuenta las peculiares consideraciones de la situación de la persona en la cual estemos tratando. Esto tiene que ver entonces con estos elementos que el decreto ley menciona para la consideración de la remuneración. ¿Qué dice la Constitución bonaerense? El artículo 39, para reconocer el derecho a la retribución justa, a igual remuneración por igual tarea, de vuelta una vinculación con el principio de igualdad, al salario mínimo vital y móvil, y en lo que hace a la carrera administrativa particularmente, dispone como base de organización la uniformidad de sueldos en cada categoría. El artículo 103, inciso 12. Nuevamente también, como verán, los principios son toda una serie de máximas que gravitan por sobre la normativa y que pueden encontrarse sumamente entrelazados. La cuestión igual de la remuneración tuvo su debate en el ámbito tanto doctrinario como jurisprudencial, y se imaginarán que no han faltado casos en los cuales trabajadores hayan ocurrido ante los tribunales de justicia cuestionando decisiones políticas que entendían lesionaban su derecho a una remuneración justa. Por ejemplo, ante situaciones de emergencia. No parecería, acá me dice que la reunión termina en 5 minutos. Bien, cuando termine, si quieren hacemos, y cuarto va a terminar esto, cuando termine hacemos un parate hasta el 25 y el 25 entramos con el último ratito de la clase. Esto probablemente voy a intentar advertir cuando sea que esté por cortar, pero si me corta de golpe, sepan que 19:25 ingresamos al otro link, que se los voy a compartir ahora igual, así ya les queda. Si los pongo acá en el chat. Ahí va. Ahí se los compartí en el chat y se los voy a dejar también en cátedras virtuales. Denme un segundo. Eh, Vamos a hacer así. Ahí les puse el link, tercera parte, lo mandé como un comentario a mi aviso en cátedras virtuales, por si es que no lo tienen aquí en el chat. Decíamos entonces, hablábamos de la cuestión de la remuneración y el tratamiento jurisprudencial. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ante situaciones de emergencia, el Estado decide recortar la remuneración del sector público, del empleo público? Esto sucedió, por ejemplo, en el caso Guida. Es un caso, si mal no recuerdo, del año 99, por ahí, porque que tuvo lugar en el marco de una emergencia. El Estado resolvió reducir las remuneraciones de los empleados públicos. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Dijo que no era irrazonable, es decir, legitimó este accionar por parte de la administración,
que en determinadas circunstancias, aún así sean reiteradas, se proceda a efectuar ciertas reducciones en las remuneraciones del régimen del empleo público. Agregó de todas formas que la intangibilidad del salario del empleado público no está asegurada por ninguna norma constitucional, sí la estabilidad, como hemos dicho, y sí el derecho a una remuneración, pero no a que sea absolutamente intocable, por así decirlo. E hizo expresa mención, y esto nos lleva directamente a enlistarnos detrás, a encolumnarnos debajo de lo que es el derecho administrativo, el derecho público y el Estado en sus prerrogativas, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación habló explícitamente de las prerrogativas exorbitantes que tiene el Estado dentro del régimen administrativo y cómo éstas permiten que unilateralmente pueda variar las condiciones del contrato de empleo público. Está reconociendo al Estado, en virtud de su rol, que tiene ciertas prerrogativas exorbitantes. ¿Exorbitantes por qué? Porque están por fuera del estándar del derecho privado. Que puede, se legitima entonces el accionar por parte del Estado para variar este tipo de condiciones. Sin embargo, en el año 2001 hubo otro caso que llegó ante la Corte Suprema en virtud de un decreto ley que hizo lo propio, pero a diferencia de lo que sucedió en el caso Guida, en este caso el Estado efectuó una reducción de la remuneración de los empleados públicos, pero de una forma genérica. No puso un límite temporal, no acotó el accionar a una circunstancia concreta y particularizada. Y ahí es donde la Corte levanta la bandera y dice, ojo, que el Estado tenga sus prerrogativas, que pueda ejercerlas y unilateralmente variar las condiciones de remuneración, no quita que tenga que hacerlo de forma específica y no genéricamente. Declaró en este último caso que eran inconstitucionales estas normas porque carecían de márgenes temporales de vigencia y eran un régimen genérico que habilitaba a la administración sin plazo y sin límites cuantitativos limitar la remuneración del sector público. Es decir, le puso un coto al reconocimiento de las prerrogativas exorbitantes que tenía el Estado para de forma unilateral modificar ciertas condiciones. Siguiente principio que nos queda es igualdad de oportunidades, pero esto se va a terminar en breve, quedan 3 minutitos, así que si les parece, hacemos el corte ahora y 19:25 regresamos en la tercera sesión que les compartí para ver este último principio y dos cuestiones más. Listo, Una profe. consulta antes de que corte. Una consulta. ¿Cómo no, Luis? Obvio. Sí, en la primera parte de estabilidad dijiste que había dos especies generales en el género, algo así. Dos especiales, algo Claro, así. Dos partes hablamos de especiales. género de estabilidad, decimos sí, Pero después claro. dijiste empleo, grado de escalafón. ¿Cuáles serían las dos grandes? No Cuando supe hablamos de diferenciar cuáles estabilidad, serían los. perfecto, no, Claro, no, me cuáles sirve, son me los sirve dos. muchísimo porque seguramente me haya explicado mal. Cuando hablamos de estabilidad propia o impropia, como dos subespecies. La propia Ah, es ahora la del sí. régimen del empleo público, que tiene raigambre constitucional, porque te reconoce en la Constitución nacional y provincial la estabilidad del empleado público. La Ah, impropia es ahora la sí, del ahora sí. régimen privado, que te pueden echar sin causa. Te puedes apagar, pero te pueden echar sin causa. En cambio, en el régimen del empleo público no existe el despido sin causa una vez te encuentres en En la planta planta permanente. permanente. Listo, listo. Ahora sí. Pues, Eso a grandes rasgos son las dos subespecies. Después están las manifestaciones de la estabilidad, como en el grado escalafonario y las demás cuestiones que claro, vimos. sí, sí. Exacto. Espectacular. Listo, gracias. No, gracias a vos, Luis. Bueno, nos vemos ahora en un ratito. Dale, nos vemos. Que irá más destinado al parcial. Seguimos entonces tratando la cuestión de los principios del régimen de empleo público. Ani de atacar la pata. Eh, Deme un segundo que se me tapó el mate. Ahí estamos.
Bueno, terminamos hablando entonces un poco de lo que era el derecho a la remuneración y las particularidades que podía presentar. Ahí, chicos, recuerden que no hace falta que pasen de nuevo al presente, digo, para que no trabajen al divino botón, no hace falta que vuelvan a escribirlo. Eh, Ahora nos compete lo que refiere al derecho al principio de igualdad de oportunidades en la carrera. ¿Qué es el derecho a la carrera? Partamos hablando de ello. El derecho a la carrera es una garantía que está contenida en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Es la concreción de la garantía del artículo 16 de la Constitución Nacional, mejor dicho, que establece que como único requisito para acceder al empleo público es la idoneidad. Y yo ya les había anticipado la cuestión problemática del concepto de la noción idoneidad. Es un postulado este que incluye de modo implícito y necesario que si la idoneidad es el requisito para el acceso a la carrera del empleo público, mismo requisito será de aplicación para la promoción dentro de la carrera. Es el mismo parámetro que habrá de tenerse en cuenta. Este tema está regulado por el decreto 9578 en el capítulo cuarto al octavo y por su parte en la ley 10.430 en el artículo 32. Ciulu, quien fuera un reconocido constitucionalista, además de un probo magistrado en la justicia federal, ha dicho que la igualdad, es un principio que emana de la naturaleza misma de la persona y cuyo fundamento se encuentra en la identidad de origen y destino de la persona y que se presenta como una relación en virtud de la cual corresponde reconocer a todas las personas derechos fundamentales y su plena dignidad, evitando discriminaciones arbitrarias. Recaíamos en esta cuestión de la arbitrariedad, como en la prohibición respecto de eventuales discriminaciones. Discriminaciones en el sentido, no con la connotación negativa que puede tener en términos sociales, sino entendida como diferenciaciones. ¿Y por qué no se pueden hacer discriminaciones arbitrarias? El elemento arbitrariedad pasa a ser fundamental porque, como les decía antes, la igualdad implica igualdad de trato ante igualdad de circunstancias, pero no una igualdad ciega. Es decir, eventuales diferenciaciones, eventuales tratos diferenciales respecto a personas que no están en igualdad de circunstancias, no han de devenir en una inconstitucionalidad, no habrán de violentar el artículo 16 de nuestra Constitución. Es importante entonces tener en cuenta esto y que no es un ciego tratamiento de igualdad. Este antiguo carácter negativo que se le daba a la igualdad era propio de los periodos revolucionarios franceses en los cuales se reconocía de forma formal y abstracta la igualdad de todas las personas. Entonces se entendía que se presumía que eran todos iguales, entonces decían, bueno, ahora son todos iguales ante la ley, salgan y contraten libremente. Y lo cierto es que después, en la dinámica social, se presentaban una serie de diferentes realidades sociales, económicas y demás, que hacían que la disparidad entre las partes contratantes generara vínculos injustos, generara vínculos en los cuales quizás una tenía un poder de imposición más fuerte sobre la otra y en donde las cláusulas de los contratos podían ser sumamente leoninas y perjudiciales para una parte en contraposición a la otra. Entonces, esta igualdad de la ley se reforma, la reforma del 94 reforma esta idea de igualdad de la ley y le da una estética un tanto más adecuada a los tiempos actuales mediante dos verbos que son la promoción y la noción de lo efectivo. Es decir, son elementos que campean en el nuevo artículo 75 y así como el concepto constitucional de igualdad no implica esta clásica igualdad ante la ley, sino que supone además la toma de medidas positivas que generen condiciones efectivas de igualdad de oportunidades, entre las que se incluyen la discriminación positiva o inversa. Un ejemplo, por ejemplo, como decíamos al principio de la clase o a lo largo, estos cupos para determinados cargos públicos para clases que se entienden históricamente desplazadas o desfavorecidas.
y que por eso se entienden, por no estar en igualdad de circunstancias, que merecen una tutela diferencial. El cupo femenino, cupo para personas con limitaciones a la capacidad, cupo para determinados colectivos, entre otros. En el ámbito de la jurisprudencia se ha señalado que una cuestión que en realidad no se excede a lo que podemos tratar en la clase, pero que es imposible, es importante que lo mencionemos, aunque sea, de cuál es el contenido concreto de este principio constitucional de igualdad. Y como primero y principal es esta cuestión de que se reconozca igual tratamiento a quienes están en igualdad de condiciones. El hecho de que implica que un derecho a que no se establezcan excepciones o beneficios o privilegios que excluyan a unas personas respecto de otras que están en igualdad de condiciones. Si hay un cúmulo de gente que está en una igualdad de circunstancias y a un grupo se le reconoce un privilegio o una exclusión y al otro no, hay una presunción muy fuerte de inconstitucionalidad detrás y habrá de ser fundado debidamente. ¿Qué sucede también? Es una igualdad que no es absoluta y no obliga al legislador a cerrar los ojos ante circunstancias que puedan ser diversas y que son propias del pluralismo y el derecho a la identidad y demás. Y asimismo el legislador puede crear categorías, grupos o clasificaciones que irroguen, que tengan un trato diferente entre las personas, siempre que el criterio respete la pauta de razonabilidad que hemos visto que tiene también raigambre constitucional. ¿Cuál es el problema cuando hablamos de idoneidad para el acceso a los cargos? La Constitución, en el artículo 16, dice que todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisible en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Es la idoneidad entonces esta llave maestra que nos permite entrar a las puertas, por la puerta de la administración al régimen del empleo público. Pero la Constitución no define qué es idoneidad. Es una cuestión, es un concepto que ha de llenarse jurisprudencial y doctrinariamente. Lo cierto es que lo que dice la Constitución es sin otra condición que la idoneidad. Podría decirse que idoneidad, la noción de idoneidad puede reducirse y ponerse de forma más escueta a una noción de pericia técnica, es decir, idóneo será aquel que tenga las condiciones técnicas para desarrollar una tarea determinada. Si bien esto puede sonar lógico, lo cierto es que sería un exceso acotar tanto la noción de idoneidad porque no es eso lo que dice la Constitución. La Constitución dice lisa y llanamente idoneidad, no habla de pericia técnica, sino así lo dijera. Entonces, es esta noción general de idoneidad la que tenemos que tener en cuenta para el acceso y la promoción dentro del empleo público y que es más amplia que la mera pericia técnica e incluye varios modos razonables de distinguir entre cuál es el ciudadano más idóneo para determinado cargo. No puede establecerse en abstracto ni reducirse a fórmulas mecánicas absolutas, el juicio de adecuación respecto de cuál es la persona idónea, porque son muy disímiles las tareas que realiza el Estado y las funciones que se necesitan cubrir. Cada caso en concreto tendrá una forma distinta de acceso al empleo, como verán, por ejemplo, el sector docente, el concurso de antecedentes de oposición y demás, que vamos a volver ahora más adelante. Ahora bien, ¿cómo juzgar quién es más idóneo para ingresar o no al régimen del empleo público? Como decíamos, es una cuestión de apreciación en concreto y no en abstracto. Y hay una primer conclusión que podemos sacar, y es que el problema central va a reposar sobre determinar quiénes tienen competencia para determinar quiénes van a ser idóneos para un cargo en concreto. Y además, no solo quiénes, sino cómo, qué procedimiento se va a seguir para elegir a esa persona que ha de reputarse la más idónea. Hay ciertas condiciones que pueden aplicarse que tienen un halo de inconstitucionalidad, que ya son, ¿cómo es que dice la Corte? Categorías sospechosas. Una, la nacionalidad. Establecer cierta nacionalidad para ingresar a la administración, sujetar el ingreso a la administración a la nacionalidad argentina, por ejemplo, es una cuestión que la Corte ha levantado como un punto de eventual preocupación, porque lo cierto es que nuestro artículo 20 de la Constitución Nacional dice que los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Entonces incluye el elemento nacionalidad como potencial filtro al ingreso al régimen de empleo público como una categoría sospechosa.
Un contraargumento podría decirse que, ok, bien, lo que dice el artículo 20 es que los extranjeros gozan de todos los derechos civiles, pero no habla no, eso no alcanza al servicio público, han dicho algunas voces. Quienes, por ejemplo, los jueces Maqueda y Hayton de Nolasco, en un fallo que, si mal no recuerdo, sí, se llamaba Pérez Ortega, en contraargumento a esta noción. Y dice que no ha de estarse al artículo 16, sino al 20, en el cual habla de que, dice, en virtud del cual la equiparación entre nacionales y extranjeros es para los derechos civiles y no para el acceso al servicio público. No deja de ser una cuestión de amplio debate, pero lo cierto, tengan en cuenta que donde aparezca el elemento nacionalidad como eventual filtro es potencialmente conflictivo. Por otro lado, la edad, también les había anticipado. Resulta lógico mantener un parámetro o ciertos límites en cuanto a la edad para el acceso al empleo público. ¿Cuál es? En primer lugar, la minoría de edad. Es decir, es lógico que los menores, en virtud de su incapacidad de ejercicio de ciertos derechos, no sean idóneos para ingresar a los cargos del empleo público, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias de trabajo infantil. Pero también el hecho de que se le prohíba el ingreso a quienes están en situación de acceder a la jubilación. Y es el caso, por ejemplo, de la ley 25.164, que es una ley nacional de empleo público. En el artículo quinto dice que excluye la posibilidad de ingresar a quienes tengan la edad para acceder al beneficio previsional. Em, También hay que tener en cuenta que el beneficio previsional no solo es un derecho del empleador, sino también es un deber un derecho del empleado, sino también es un deber del empleador. Como decíamos, la edad también es otro elemento conflictivo. Y retomando la cuestión de las medidas proactivas y de impacto positivo que puede tomar el Estado, encontramos los cupos de discriminación positiva, cuyo objetivo es perseguir la inclusión y que pasan a ser un elemento más dentro de la noción de idoneidad, en un ámbito en el cual entendemos que el Estado ha de equiparar ciertas desigualdades fácticas. Es propio de la noción contemporánea de igualdad, en lo que entendemos como igualdad de oportunidades, y al fin y al cabo lo que se entiende es que dentro de los deberes positivos en cabeza del Estado están aquellos en virtud de los cuales se encuentra obligado a generar condiciones de igualdad de oportunidades, reconociendo desigualdades fácticas. Entonces, no habrá una afectación de la garantía de igualdad si ante una desigualdad fáctica reconocida de un determinado grupo social, el Estado toma medidas positivas que tienden a beneficiarlo respecto de otras personas que no están en la misma circunstancia. Como decimos, esto responde al concepto amplio de idoneidad, en el cual han de tenerse en consideración circunstancias sociales y que no hacen sino a la búsqueda de un equilibrio en lo que es en la persecución de los fines o los objetivos del Estado y de una eficiencia del aparato burocrático. Es la búsqueda de un equilibrio entre esos dos puntos en respeto y en salvaguardia del principio de igualdad. Hablábamos también un poco de lo que es el mecanismo de acceso, y el concurso de oposición y antecedentes es uno de los típicos mecanismos de acceso al régimen de empleo público, sobre todo en el docente. Tiene que ver con el cómo y con el quién habrá de formular la elección de quién es la persona idónea. Se trata generalmente de comisiones asesoras integradas por varios profesionales de la materia que fuere, en el caso de que es un curso docente. Y sobre estos principios, así como traigo el concurso de oposición porque quizás es el que más ilustrativo resulta, pero se pueden ejemplificar otros, lo que es importante tener en cuenta es que en estos procedimientos de acceso al régimen del empleo no dejan de gravitar ciertos principios que han de tutelar los derechos de las personas que pretenden acceder al aparato de empleo estatal. Principios como, por ejemplo, la transparencia en el desarrollo del procedimiento, la publicidad del mismo, ya que para que haya una igualdad de oportunidades tiene que haber una amplia publicidad para que la mayor cantidad de gente posible se entere de que se está llamando a un cargo en un determinado órgano del Estado. La igualdad de oportunidades dentro del procedimiento también.
y el mérito al momento de evaluar la eventual idoneidad de la persona. La mayoría, digamos, de los procedimientos de estos juicios de idoneidad no estarían completos sin la actividad volitiva, psíquica, de quienes conforman estos órganos que han de seleccionar a las personas que reputan idóneas para el cargo en cuestión. Eso por poner un ejemplo de lo que era el acceso. En orden a otro de los principios, y ya prácticamente el último que vamos a ver, es el que hablamos de la capacitación permanente, en miras a responder a las eventuales exigencias que tenga el servicio y las múltiples prestaciones que puede adoptar el Estado y las funciones que ha de cumplir. En la ley 10.430 provincial el derecho a la capacitación permanente está receptado en el artículo 71 y la particularidad es que la encuadra y la menciona a ser desarrollada dentro del horario del servicio de trabajo. ¿Por qué? Para evitar que sea una carga al trabajador realizarla fuera, cuando se entiende que es un derecho propio del trabajador estar en permanente, tener la oportunidad de una capacitación permanente. Actividades de capacitación obligatorias pueden existir u optativas, pero las obligatorias generalmente guardan relación con la función de la gente que desempeña en particular en la oficina, en el órgano del Estado que fuere, y siempre en orden a las prioridades que se encuentren fijadas por la autoridad de aplicación del espacio. Hay otros principios que también van a regir sobre la cuestión del empleo público, que no dejan de ser menos importantes y que protegen, están garantizados por el ordenamiento jurídico, y entre ellos el derecho a las licencias, licencia por maternidad, enfermedad, familiar enfermo, entre otras, el derecho a las compensaciones e indemnizaciones, a la asistencia social, ni que hablar a la jubilación, y al retiro o a la renuncia, si nos encontramos ya en una situación de finiquitud del vínculo laboral. Una última cuestión que es menester señalar es el juego de deberes y prohibiciones también que aparecen en todo régimen de empleo público. Los deberes del empleado público en la ley 10.430 están en el artículo 78 y en el decreto del servicio penitenciario en el 9578 en el capítulo 13. Entre ellos se destacan un cierto número, pero podemos mencionar el hecho de el deber de cumplir las leyes y los reglamentos, prestar personalmente el servicio que corresponda a las funciones que le fueran encomendadas a la gente, en orden a velar por elementos tales como la eficiencia, la dedicación, la capacidad, la diligencia, que reclamen esas funciones en cualquier lugar en donde fueren destinados. Entonces ahí por ahí sí tenemos un puntapié con lo que preguntaban antes de qué pasa con el cambio de servicios dentro del escalafón. Es parte de los deberes propios del empleado público, responder a las funciones que le fueran asignadas según en los lugares donde fueran destinados. Otro, observar en el servicio y fuera de él las cuestiones de una conducta decorosa, usan el uniforme, el correspondiente armamento previsto por la institución, o por ejemplo, no sé, se me ocurren empleados de los servicios de inteligencia, guardar secretos respecto de determinadas cuestiones que puedan ser de interés público. Y en cuanto a las prohibiciones, en la ley provincial 10.430 están en el artículo 79 y en el decreto ley 9578 en el capítulo 14, y son prohibiciones que organizan a los agentes penitenciarios, en donde se destacan, por ejemplo, las cuestiones que puedan influenciar en lo que es el normal funcionamiento del servicio en beneficio de la persona. Por ejemplo, asociarse, administrar o patrocinar a personas físicas o jurídicas, o contratistas, proveedoras de la institución, o tener intereses por sí o por intermedio de otra persona con las mismas sociedades o quien fuere que tienen contrato con la institución y utilizarlo en beneficio propio o de terceros. Se está utilizando el rol que cumple en detrimento de la institución y en beneficio propio o de terceros. Ejercer influencia, por ejemplo, con los internos, sabiendo que tengo un amigo que es abogado, ejercer cierta influencia para tender a formar ese puente es una de las prohibiciones.
participar en actividades de partidos políticos o formular quejas, pretensiones, peticiones o reclamos en forma colectiva, apartarse de la vía jerárquica dentro de lo que es la estructura jerárquica que ya hemos visto en los escalafones, grados y demás, o no guardar el debido respeto a su superior, son algunas de las prohibiciones que están reguladas por el decreto. A grandes rasgos, estimados, esto es lo que hemos de ver en cuanto al empleo público. Haciendo un pantallazo a modo de cierre, recordar que para la doctrina mayoritaria nos encontramos en una relación contractual, en el cual los dos elementos esenciales son el consentimiento de ambas partes, regida por normas de derecho público, relación contractual es un contrato administrativo regido por el derecho público, en donde una de las partes es el Estado, que actuará en pos del interés general, y otra de las partes es el particular, que actuará en pos de su interés personal. Y tener en cuenta que a nivel provincia se está generalmente a favor de la postura de la relación estatutaria, en donde hay supuestamente un acto unilateral de la administración perfeccionado por el consentimiento del empleador, cosa que no sucede en Nación. Tener en cuenta que existen, si bien la ley 10.430 es un régimen general para el empleo público dentro de la provincia, existen regímenes especiales, Poder Judicial, Cámara de Diputados o Servicio Penitenciario. Tener en cuenta que la estabilidad propia del régimen público tiene raigambre constitucional, 14 bis de la Constitución Nacional o 103 inciso 12 de la Constitución Provincial, lo cual implica que no pueda ser removido de su cargo sino por una falta que le sea imputable y mediante el procedimiento que corresponda, en gran contraposición a lo que es la estabilidad impropia del régimen privado. Y particular, cuáles son los procedimientos que pueden darse para dar con la persona indicada y los elementos a tener en cuenta. El principal, la idoneidad, procedimiento, por ejemplo, concurso de antecedentes y oposición y demás. Y por último, tener en cuenta que dentro de provincia tenemos esta ley, como les dije, 10.430, que viene a ser el régimen general, y están los especiales como el decreto ley que hemos visto del servicio penitenciario. Hay muchísimos regímenes especiales porque hay muchísimas reparticiones del Estado, pero es muy importante, y ya a modo de cierre, tener en cuenta esta distinción entre lo que es el empleo público, el empleo privado, sobre todo partiendo de la base que la ley de contrato de trabajo, en su artículo 1, si mal no recuerdo, no, en el artículo 2, en el primer inciso, excluye de su ámbito de aplicación a quienes tengan a los dependientes de la administración pública nacional, provincial o municipal, salvo que se adhieran por normas expresas a esa ley. Entonces, ¿qué vamos a tener? Entendido por la doctrina mayoritaria, que el régimen del empleo público es parte del derecho administrativo y subsidiariamente se podrá aplicar las normas del derecho laboral en la inteligencia de que responden a principios generales del derecho y demás. Estimados y estimadas, no mucho más al respecto. Quedando 10 minutitos, abro a consultas, inquietudes, preguntas, lo que fuere. En primer lugar, respecto a la clase, y después sí los permito respecto al parcial, que supongo que ahí puede que haya un poco más. Así hacemos ordenados. Algo me dice que el silencio respecto a la consulta de la clase será total. Y si abro para la consulta de parcial, me parece que Susana ya está a punto de desmutear el micrófono. Mirá, mirá cómo está. Está agazapada. Bueno, si no tienen consultas respecto de la clase, consultas No, respecto me causó gracia el comentario. Che, bueno, los escucho. O los saludo. Si ya se quieren liberar, desde ya. Vamos a No, ver, el profe, parcial va a ser a ver, cargado. Sí, en cuanto al parcial, yo ahí sí, porque la clase más o menos tiene que ver con la ley de personal y más o menos, voy a decir que me hice experta, pero entendí. Con referencia al es que parcial, son rasgos generales. Sí, claro. En cuanto al parcial, es el miércoles que viene, múltiple choice. correcto. ¿Qué más? ¿Se abre en un Sí, horario eventualmente, determinado?
Se va a hacer en la franja horaria que tenemos las clases, se va a abrir el formulario. A grandes rasgos va a ser multiple choice, verdadero o falso, opciones varias. Eventualmente pueden haber alguna que otra pregunta a desarrollar, así que guarden esa posibilidad en el método de estudio. Intenten hacer un método de estudio que sea lo más armónico posible como para poder interrelacionar las cuestiones. No se sujeten a un potencial multiple choice solamente por las dudas. Pero sí, va a ser en el horario de entre las 18 y las 20 horas. No sé si van a tener 1 o 2 horas, eso lo tiene que determinar mi compañero, pero lo verán. Pero se verán los temas que hemos ido tratando en estas clases. Accedan a la bibliografía que está cargada. Si pueden leer los fallos, mejor, porque siempre aportan mucho. Ok. No sé qué más, te escucho. No, Nos nada de eso. O sea que conectamos al yo. Zoom. No sé quién hablaba por ahí también. No, yo pregunté si ese día nos conectamos al Zoom o directamente vamos al parcial. No, no, ahí tranquilito como a su tiempo se ingresan a aulas virtuales y se abrirá la consigna a las 18 horas y probablemente las notas estén al día siguiente o a los 2 días, lo veremos después. Pero no hace falta que ingresen al Zoom para nada. Profe, ¿se sabe la cantidad de preguntas? No, Sabrina, la verdad que no. Pero no, 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 más que no, no nada deses- pregunta, perdón, Sí. preguntaba más que nada por el tiempo, porque nos pasó el año pasado que eran muchas preguntas para poco tiempo. Ok, bueno, se lo comentaré al cuerpo docente para que lo tengamos en cuenta desde ya, Gracias, profe. por favor. Algo de eso de la parte histórica Estimados, que estimadas, ¿no? ¿cómo Luis? Perdón, se cortó un poquito. Si eso de la parte histórica que habían dado ahí, ¿va o no? Lo que dio en la primera clase Clark, Eh, ¿no? ¿O sí? Mirá, no sé qué le dio el doctor Clark de parte histórica. No podría decirles que no vaya a entrar. Ténganlo en cuenta al momento de estudiar. Lo más importante es que tengan presente los institutos y lo que vamos viendo. Conociéndolo al doctor Clark, debe haber teorizado largo y tendido respecto a la historia, filosofía y demás del Estado de Derecho y etcétera. Eh, Así que ténganlo presente, Había pero yo creo que hablado, va. disculpe, Sí, David, había por hablado favor. de lo que era el cimiento del derecho, había hablado de lo que era el cimiento del derecho administrativo, el feudalismo y bueno, y el Imperio Romano, me parece que también habló Ah, sobre bueno, no, eso, nociones creo que generales de eso sí tengan. Sí, sí, nociones generales de eso tengan, no se vayan muy fino, pero tenganlas presentes porque al fin y al cabo, como decimos, puertas para adentro, el derecho administrativo es el derecho del poder y la historia del poder habla por sí sola y denota mucha de la razón de ser de los institutos que hoy en día estudiamos. Así que tenganlo presente. Estimados, estimadas, si no hay más consultas que hacer, los despido, los dejo Consulta. tranquilos. Sí, Natalia. El examen, el parcial, va a ser nos va a llevar, ¿cuándo nos avisan? Si vamos a tener 1 hora o las 2 horas. ¿Nos enteramos el mismo miércoles a las 18 cuando entramos? Usted, generalmente, porque yo soy nuevo en esta parte de la docencia en este grupo, ¿cuánto les venían dando? No, Que me depende del interesa mucho. profesor. Ok, bueno, Algunos nos daban 15 minutos porque eran 10 preguntas múltiple choice, pero ujú. empezaba a correr desde el tiempo que entrábamos nosotros y abríamos el archivo. Por Claro, eso no eso sé sí, con quién. no, eso seguramente sea así también. De todas formas, vamos a hacer una publicación evacuando este tipo de consultas, sea a fin de esta semana, sea a principio de la semana siguiente, pero quédense tranquilos de que el tiempo va a ser acorde a las exigencias a la Sí, cantidad y a la calidad de las preguntas. claro, más que todo para saber si nos tenemos que conectar sí o sí a las 18 para optimizar el tiempo o uno se puede acomodar y Sí, por ahí con el trabajo o otra cosa, entrar, no sé, 6:30 y va a tener el mismo tiempo que el bien, otro, ¿viste? Una perfecto. cosa Bueno, así. seguro, seguro, seguro. Ustedes organicen todo como para ingresar a las 18. De todas formas, yo voy a transmitir esta inquietud y daremos oportuna respuesta ahí en alguna publicación en el foro o lo que fuere. Gracias, profe.
No, por favor, Natalia. Chicos, chicas, los despido entonces. Que tengan buenas noches y buen resto de semana. Buenas noches, Gracias, hasta luego, profe. profesor. Gracias. Igualmente, buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Chao, Buenas profe. noches. Chao. Chau, chau. Gracias Chao, profe. igualmente. Buenas noches igualmente.